Hola, cordial saludo para todos y todas, apreciados estudiantes, siendo las 6 de la tarde, el día 14 de mayo de 2024. En unos minutos daremos inicio a la tercera webconferencia del curso de procedimientos jurisdiccionales INTIC, donde haremos referencia a la justicia digital y a los sistemas de consulta. Vamos a dar unos minutos adicionales para que se puedan adherir algunos estudiantes a la web.
Bueno, entonces, así las cosas, daremos inicio en esta oportunidad a lo que sería nuestra webconferencia de curso. El tema principal que se va a abordar es la justicia digital y la consulta de procesos dentro del curso de procedimientos jurisdiccionales en TIC. Como parte introductoria, debo hacer mención de que la ley estatutaria y la administración de justicia, esta es la 270 de 1996, dispuso el uso de las tecnologías al servicio de la administración de justicia y instó al Consejo Superior de la Judicatura para poder de alguna u otra forma concentrar todo este contenido obligacional y adecuarlo a lo que sería la administración de justicia en línea, ¿sí? Sin embargo, pues debo resaltar que para la fecha en que se profirió esta ley estatutaria, pues estaba muy primigenia lo que sería o lo que es hoy en día la justicia en Colombia, ¿sí? Una justicia que estaba limitada, obviamente, por el uso de las tecnologías de la información. En ese entonces, las famosas TIC no eran tan famosas, no eran tan comunes. Existía pues obviamente un excesivo ritualismo. Estábamos hablando en una época en donde primaba el derecho escrito, es decir, el derecho que se llevaba a cabo por medio del papel y la tinta, por medio de las impresiones, y pues de alguna u otra forma el sistema de la administración de justicia estaba muy ligado a ese ritualismo, ¿no? Sin embargo, pues la ley estatutaria de la Administración de Justicia dio como ese primer avance y además de ello, pues recomendó unos ejes para ir implementando en lo que es la Administración de Justicia en el país. El primer eje que recomendó fue mejorar las prácticas de pruebas. El segundo, la formación y conservación y reproducción de los expedientes. Tercero, la comunicación entre los despachos. Y cuarto, a garantizar el funcionamiento razonable de sistemas de información. Digamos que estos ejes, ¿sí? Sirvieron como unas pequeñas pautas o criterios orientadores como para empezar a implementar, ¿sí? De alguna u otra forma, todos estos sistemas que utilizaban los despachos en ese entonces también estaban muy de la mano con la capacidad o la infraestructura tecnológica y computacional, pues, que tenían, pues, en la medida de lo posible, ¿sí? Algunas computadoras, algunas impresoras, no de alta punta, no de lo último en tecnología, sino una tecnología un poquito más primigenia. De hecho, hoy por hoy también existen algunas limitaciones frente a ello. Sin embargo, como veremos más adelante, han existido nuevas fórmulas legislativas que han empezado a superar esos pequeños vacíos, a cambiar un poquito esos paradigmas, toda vez que nos encontramos pues en una cuarta revolución industrial, donde los datos, la información se convierten en activos interesantes, importantes para la gestión pública y privada, y sin lugar a dudas, pues la administración de justicia, el sistema como tal, la rama judicial no puede dejarse atrás, toda vez que estos temas innovadores resultan siempre una tendencia que se debe seguir, ¿sí? Eh, a partir de lo que es la justicia digital en Colombia, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 95 empezó con sus imperativos normativos y dispuso que los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. Y es que eso hace referencia a lo que llamamos no solo la presencialidad, sino la virtualidad. Aquí hay temas en donde, obviamente, por la fecha en que fue proferida la ley estatutaria, aún se generaba una serie de inseguridad o no se daba el completo paso para asegurar fielmente
el sistema de la Administración de Justicia debía ser del todo digital, sino que existían unas pequeñas inconformidades, unas pequeñas inseguridades, no es un proceso fácil, actualmente no lo ha sido. Entonces, sí, estos pequeños esboces de alguna u otra forma representan los principios del legislador para interpretar y darle como una solución jurídica y muy amena con la realidad de las cosas para en ese entonces, ¿sí? Igualmente, pues determinó que en todos los procesos judiciales que se ventilen con soporte informático deben garantizar siempre la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce y así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que se establezcan en la ley. ¿Sí? Aquí precisamente quiero traer a conocer los siguientes principios. La confidencialidad, la privacidad y la seguridad. Hoy por hoy son principios que se deben tener en cuenta a la hora de hablar del tratamiento de la información. Recordemos que nosotros a partir de nuestra constitución política tenemos unos derechos fundamentales, ¿no? Y precisamente uno de esos derechos fundamentales es el derecho de habeas data, que hace referencia a la información que es personal o sensible, que de alguna u otra forma le damos le concedemos permiso a las instituciones o autoridades públicas para ser tratadas dentro de las diferentes funciones o entre los objetivos misionales de las entidades, ¿sí? En este caso, pues hablando de la rama judicial, precisamente se estableció no solamente eh, la utilización de algunos soportes dentro de los medios electrónicos, sino que también se dejó el compromiso o se instó a la rama judicial para que dentro de los procesos judiciales se tuvieran en cuenta estas prerrogativas para efectos de garantizar un tratamiento adecuado, efectivo, garantista, bajo los principios, objetivos y estándares del Estado social de derecho. Y precisamente la jurisdicción lo tiene que hacer y debe estar orientada por estos principios de confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos, ¿sí? Por ejemplo, esto, perdón. Por ejemplo, dentro de la webconferencia pasada, para las personas que estuvieron, para los estudiantes que estuvieron allí y para aquellas personas que, que participaron dentro de la grabación, ¿sí? Estábamos hablando precisamente de una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de tutela que conoció la Corte o en contra, pues, de CENDOC o el Centro de Documentación Judicial de la Rama Judicial, en donde precisamente se estaban hablando estos temas porque no se atendieron los derechos de habeas data, de buen nombre, a una persona que en su momento había sido privada de la libertad y en su momento había tenido unos procesos penales que pese a que solicitó a la rama judicial que fueran bajadas estas informaciones, estos datos dentro de la web, los cuales podían ser consultados fácilmente simplemente con el hecho de colocar su nombre completo en Google. Entonces ahí, por ejemplo, se lograba determinar la gran responsabilidad y los imperativos que tiene también la rama judicial para la protección y sobre todo el tratamiento de los datos que reposan en él y que se le han otorgado a partir de las diferentes actuaciones o demandas o acciones propiamente dichas eh, al acudir a la administración de justicia, ya sea por vía de una acción de tutela, por medio de una demanda o por medio de un recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre ellos deben seguir este tipo de lineamientos. También, pues, los contenidos del curso de procedimientos jurisdiccionales en TIC bien lo mencionan sobre estos temas. Continuando entonces con el contenido de la webconferencia, debo traer ahora a colación que a partir de esta ley estatutaria, la ley estatutaria de la Administración de Justicia, ley 270 del 96, el legislador incorporó una serie de lineamientos generales
para que las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, fueran apropiadas y utilizadas en las actuaciones judiciales. Para recordar un poquito los objetivos dentro del curso de procedimientos jurisdiccionales en TIC, es precisamente conocer este tipo de aspectos y que viene es tener en cuenta siempre que a partir de esta ley estatutaria serían como los primeros inicios o los primeros pasos que por las limitaciones del contexto, nuevamente reitero, se dejaron como una puerta semiabierta para que hoy por hoy podamos hablar de lo que llamamos la justicia digital, que a pesar de las dificultades y que a pesar de todo, hoy por hoy sí podemos decir que tenemos un sistema normativo sólido, ¿sí? Y que de alguna u otra forma los lineamientos han sido acatados, modificados y regulados para estar muy de la mano con las tendencias y actuaciones que requiere el contexto en el marco de lo que es hoy por hoy los conflictos en Colombia, ¿sí? Eh, Vale agregarse también que esta ley y digamos sus lineamientos cuando se hablaba de la justicia digital, del acogimiento de las TIC, también fueron ratificados por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad. Hablo de la sentencia C-037 del 96, en donde precisamente empezó a hablar o a estudiar estos objetivos, estos imperativos y se empezó a tocar o se ratificó y se confirmó que pues lo ideal es que la Administración de Justicia cuente con una infraestructura técnica y logística de información necesarias para garantizar el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que la Constitución le asigne. Recordemos que pues en la rama judicial hace parte de los elementos, pues hace parte de las ramas del poder, ¿no? Y partiendo de esa configuración constitucional como rama del poder, también tiene una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades que están precisamente dentro de la Carta Política y que a partir de sus diferentes órganos e instituciones, porque no solamente están las altas cortes, sino también está el Consejo Superior de la Judicatura, todos conglomerados partiendo de la rama judicial, pues tienen una serie de obligaciones que en términos generales, pues es garantizar obviamente el acceso a la administración de justicia de los colombianos, de los ciudadanos, de las personas en general, obviamente todo en términos de igualdad, de legalidad y demás. Entonces, pues digamos que, como les mencionaba, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre este tema, eh, confirmó y ratificó precisamente la necesidad de ir avanzando en términos logísticos, de infraestructura de datos, de manejo de la información, puesto que, digamos, no era un principio fácil, en principio no era fácil, y instó también al Consejo Superior de la Judicatura para empezar a hablar mucho de este tema, ya que pues hoy por hoy pues el Consejo a partir de sus contenidos o también de sus funciones regulatorias en algunos temas pues ha tenido un papel protagónico como lo veremos pues más adelante, ¿sí? Eh, También luego de lo que es la ley estatutaria, en el año 2011 y en el año 2012, en materia procesal en el país surgieron algunos cambios, ¿no? Digamos que cuando hablábamos un poquito del sistema judicial en Colombia, cuando fue proferida la ley estatutaria, mencionábamos que está bajo una gran tendencia de lo escritural, del papel, de lo escrito, ¿sí? Hoy por hoy, a partir de diferentes regulaciones, como lo es nuestra ley 1437/2011, actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, y nuestra ley 1564/2012, hoy por hoy Código General del Proceso, cambiaron un poquito el paradigma y pasaron de lo que es la escrituralidad a un sistema mucho más oral, ¿sí? De la misma manera, el Código de Procedimiento Penal también hay unos temas ahí particulares. Sin embargo, yo cito estas dos
porque estas dos normas, hablo en primer lugar pues de la 1437 del CEPACA, pues incluyó dentro de su articulado y dentro de su contenido pues las tecnologías de la información para agilizar los procesos contenciosos que estaban dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de modo tal que se posibilitara el movimiento de esos procesos, ¿no? Relegar un poquito el papel y empezar ya a hablar de una nueva tendencia que sería la virtualidad. Y obviamente permitió también que los procedimientos y los diferentes trámites administrativos se surtieran eh, también por medios electrónicos. Ya empezamos a hablar, por ejemplo, del correo electrónico, ya que entre los procedimientos administrativos en principio solamente se hablaba de la dirección física. Ya pues se puede asegurar que se redujeron algunos gastos porque, por ejemplo, la mensajería o la correspondencia en principio es muy costosa, ¿sí? Para la gran cantidad de personas que acuden ante las diferentes autoridades o instituciones del orden público, sea cual sea su nivel nacional, departamental o municipal local. eh, el gasto en este tipo de respuestas a las peticiones pues también era considerable. Entonces, pues a partir de las nuevas tendencias, a partir también del avance, el progreso y de que se estaban llevando procesos con éxito a lo largo del país a partir del uso de las nuevas tecnologías, de las TIC, de las comunicaciones, pues empezó a ya hablar un poquito más de lo que sería la virtualidad, ¿sí? De la digitalización de los procesos y pues digamos que para las personas que estuviesen interesadas en solicitar por medio de derechos de petición o a partir de los procedimientos administrativos, eh, la posibilidad de utilizar sus correos electrónicos como una forma de notificación, por ejemplo. Entonces, destacable esa parte del CEPACA. Luego, un año posterior, pues la ley 1564 de 2012, nuestro Código General del Proceso, pues se dispone expresamente pues que todas las actuaciones judiciales deberán procurar por el uso de las tecnologías. Entonces aquí se reafirma el contexto en donde debemos empezar a instar por una justicia un poquito más digital, un poquito más de la mano con las tendencias, un poquito más actualizada, obviamente, y digamos que las diferentes comunicaciones entre la gestión y las actuaciones dentro de la administración de justicia a través de los procesos judiciales, pues ya se tenían que surtir por medio de actuaciones pues del uso de las tecnologías de la información, ¿no? Obviamente esto también previendo facilidades y eficiencia dentro de lo que es el derecho al acceso a la administración de justicia, así como a su vez se partía de la base de la necesidad de empezar a ampliar la cobertura ¿de qué? La cobertura de la justicia en Colombia. Recordemos que pues Colombia pues es un país muy grande, muy rico y muy biodiverso. Y en esa medida pues también a veces hay lugares en donde existen algunas dificultades particulares, donde no existe, por ejemplo, algunos servicios básicos y esenciales como energía pública, eh, alcantarillado, agua. Entonces pues de alguna u otra forma, este tipo de avances también estimaba la necesidad de alcanzar o extender, por decirlo así, el manto o la cobija de la jurisdicción y se instaba también a replantear un poquito el tema de cómo puede llegar la administración de justicia a lugares en donde no es muy común entrar o por lo menos físicamente, logísticamente es muy difícil de hacerlo, ¿no? Entonces, pues, por lo menos ya en esos años ya se podía hablar de que existían unos pequeños avances en términos de justicia digital, pese a que se instaba siempre como a la justicia digital o al litigio en línea, digamos lastimosamente la cultura del papel, la cultura de la de
de los rituales. Hola Camila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿me Hola, escuchas? profe, buenas tardes. Sí, señora, aquí te ¿Qué escucho. tal Qué todo? pena que casi no puedo ingresar. Tranqui, tranqui, me alegra Llegué de mucho trabajar. verte, me alegra mucho verte conectada por acá, muy juiciosa como siempre, ¿sí? Bueno, profe, Sino que gracias. pensé que estaba hablando solo porque estaba compartiendo y no me había percatado que estabas dentro de la reunión. Ay, no, tranquila, acá estoy. Ah, vale, súper. ¿Estás entendiendo? ¿Tienes alguna duda o inquietud? Perdón. No, bien. Perfecto, listo. Entonces, tal como mencionábamos, digamos a partir de lo que fue la rigurosa forma en que se administraba justicia en el país, bajo la tendencia de los criterios básicos del uso del papel, de la escritura, pues la cultura no estuvo muy de la mano con lo que pretendían las normas procesales, ¿no? Digamos que lo que introdujeron estas primeras normas, en principio fueron más tomadas como temas de que estaban en la norma y ya. Se estaba concebido por el legislador, pero a la hora de su práctica o a la hora de su aplicación era muy difícil llegar a decir que estamos hablando de una justicia digital. Sin embargo, pues ya luego logramos evidenciar un pequeño cambio y ahí sí el cambio de paradigma y el cambio de chip fue introducido y fue introducido de una manera un poquito eh, abrupta en la medida en que pues solamente hasta el año 2020 pudimos hablar de un acceso a la administración de justicia parcialmente en términos digitales, ¿no? Y obviamente aquí hay que citar a la pandemia del COVID-19, toda vez que a partir de la misma fue que se surgió la posibilidad de hablar hoy por hoy de lo que conocemos como la justicia digital en el país, ¿sí? De hablar de sistemas de información documental, de consulta en línea, de erradicación en línea, ¿sí? Que precisamente lo que buscan es generar unas brechas entre lo que son las problemáticas sociales, económicas, políticas y la resolución de conflictos en general de las personas, tanto personas jurídicas de derecho privado o entre personas jurídicas de derecho privado y personas jurídicas de derecho público, pues fueran atendidas ya de una manera un poquito más, más digital, ¿no? Y digamos a partir del COVID-19 ya podemos hablar como de dos grandes ítems, ¿no? Lo presencial y hoy por hoy lo virtual, ¿no? Entonces esta pequeña diferencia entre lo que es el derecho y la tecnología, pues se han ido incorporando inclusive en la administración de justicia, ¿sí? Como lo mencionaba, pues la emergencia sanitaria por el COVID-19, a lo que fue en el año 2020, más o menos sobre marzo, eh, digamos que la administración de justicia empezó a responder al llamado nacional de la pandemia, ¿no? Entonces, al principio pues estaba el tema de la inseguridad, al principio estaba el tema de si podía llegar el virus a Colombia y pues al fin y al cabo llegó. Y, digamos, nos vimos obligados a cambiar un poquito las formas en que nos interactuamos. Ya pasamos de todo presencial luego a todo virtual para evitar pues, los contagios, para evitar la propagación. Entonces, pues fue un estado obviamente de alerta, fue un estado lleno de miedo, fue un estado lleno de dificultades, fue un estado lleno de temor. Entonces, pues nos vimos obligados a cambiar inclusive nuestros estilos de vida, ya no podíamos salir, ya se trataba de guardar la calma, pero era un poquito difícil, ¿no? Sin embargo, obviamente por sus razones constitucionales, las diferentes ramas del poder también tenían que empezar a trabajar con ello, ¿no? Y fue por eso que el Consejo Superior de la Judicatura emitió una serie de acuerdos. El primero fue el PCSJ 20-1151-7,
por medio del cual se adoptaron unas medidas transitorias por motivos de salud pública. Esto fue en el año 2020 y de alguna u otra forma suspendió de manera inicial los términos judiciales solamente como por 4 días, es decir, del 16 de marzo hasta el 20 de marzo, como que estaba la incertidumbre de lo que llegase a pasar. Entonces, digamos que el Consejo Superior de la Judicatura, a partir de lo que es el derecho al acceso a la administración de justicia, en principio no puede suspender los términos judiciales, ¿no? Solamente lo hacen lo que son las vacancias judiciales o estados de excepción como el que nos encontramos allí. Pero al principio el rezago y la incertidumbre solamente lo hizo, pero por un corto periodo de tiempo, sí, 4 días. Entonces, ya luego encontramos la realidad del asunto y encontramos la realidad de las cosas que demandaban la necesidad ya en serio tomar medidas más fuertes. Y es por eso pues que el Consejo posteriormente empezó a proferir una serie de acuerdos como medidas transitorias por estos estados de excepción, por motivos de salubridad pública y empezó a regular ciertos temas particulares, ya que pues creo que a todos nos costó un poquito este tema y obviamente la rama judicial no fue la excepción de esto, ¿sí? Entonces empezaron a salir una serie de problemáticas. Bueno, ¿qué pasa con las tutelas? Bueno, ¿qué pasa con los expedientes? ¿Qué pasa con las demandas? ¿Qué pasa con los procesos? ¿Qué pasa con los términos? ¿No? Em, en un momento donde reinaba pues el temor, la incertidumbre y el caos, pues fue difícil en su principio regular este tipo de aspectos, ya que, como lo mencionaba anteriormente, pese que existían una serie de guías o principios de lo que es la justicia digital, contenían lo que eran nuestras normas, ley estatutaria, CEPACA, Código General del Proceso. Eso se quedaba en letra muerta toda vez que la realidad de las cosas iba muy al contrario de lo que precedían las normas, ¿no? Y fue hasta el 2020 donde la verdad nos vimos obligados a incorporarnos dentro de esa nueva cultura, dentro de este nuevo paradigma y pues digamos que el Consejo empezó a regular estos temas, se profirieron una serie de acuerdos, aquí pues yo los traigo a colación. Estos acuerdos empezaron a regular los términos judiciales, ¿sí? Los términos de tutela, los términos de acciones constitucionales, em, y digamos empezaron a dar algunas excepciones sobre algunos procesos. Entonces también se empezó a hablar de las jurisdicciones, de la jurisdicción de lo contencioso, de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, y empezaron a, mm, a versarse algunos aspectos en ese sentido, ¿sí? Y pues, digamos, empezaron a ampliar esa suspensión de términos hasta que fue proferido el decreto 806 de 2020, un decreto que en principio traería a colación em, todo lo que tendría que ver con la forma de acceder a la administración de justicia vía digital. Entonces solamente fue hasta allí, por medio de decreto, en donde se empezó a hablar de la justicia mediante TICS, en la justicia digital. Y pues digamos que a partir de ese pequeño decreto 806 se incorporaron también otros ritualismos, ¿no? No solamente lo procesal ordinario o de lo procesal tradicional, sino que también se generaron una serie de ritualismos, esta vez en el marco de la cultura de las tecnologías, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el poder debía tener también el correo del, del apoderado, que había que atender a los correos institucionales de la rama judicial, que se debía tener en cuenta, no sé, que se debían llevar a cabo por medio de PDFs. Hubo temas muy complejos
Claro, pues no estábamos muy acostumbrados, ¿no? Los profesionales del derecho, los abogados y las abogadas, a veces también era difícil responder a todas estas situaciones, entonces empezaron a tener obviamente una serie de conflictos por el impacto normativo que generó todo esto, ¿no? Entonces, que si tocaba enviar el documento en Word o en PDF, que sin Excel, que en qué formato, que por dónde lo envío, que cómo lo envío, que cómo subsano, porque me la negaban. Entonces, digamos, fue una lucha y ha sido una lucha porque precisamente nadie estaba preparado, nadie estaba prediseñado bajo la cultura de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de, digamos, toda esta gestión tecnológica, pues no sabíamos ni siquiera cómo abordarla, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se van a mediar las audiencias? Bueno, entonces toca buscar proveedores, entonces se empezó con Teams, empezó a hablar con Microsoft. Microsoft de alguna u otra forma ofrece los servicios de la rama judicial y hoy por hoy es el sistema oficial de las diferentes autoridades del país. Sí, a partir de eso, pues Microsoft se ha posicionado en el mercado nacional y ha adelantado diferentes convenios con las instituciones y precisamente en la rama judicial, por medio de sus normas, han establecido esta aplicación como su único canal de comunicación en temas, por ejemplo, de audiencias. ¿Sí? Los correos institucionales todos son de Microsoft o de Outlook, entonces este dominio le pertenece a ellos. También instituciones como el Ministerio Público, hablo de las procuradurías, para las audiencias de conciliación adelantadas entre los procuradores. Si los procuradores tienen las funciones de conciliación como requisito de procedibilidad, entonces pues ellos también por medio de sus normativas, por medio de acuerdo, se ha establecido que su único canal de comunicación, pues por ejemplo para hacer audiencias y todo ello son las audiencias mediadas por Teams. Entonces, empezó esa cultura de, bueno, ¿qué plataforma? Ya se tiene la plataforma, entonces, ¿cómo se va a desarrollar las audiencias? También se generaron una serie de vicisitudes, sobre todo en temas probatorios. Venga, ¿y si es un proceso ejecutivo, cómo llega una letra? Por ejemplo, si es un dictamen, ¿cómo llegó el dictamen? Si el juez tiene que hacer una inspección judicial, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, digamos, se generó una serie de alarmas y se generó una serie de debates interesantes, completamente válidos, porque precisamente no estábamos como acostumbrados a todo ello. Sin embargo, pues fue un hecho notorio que el decreto 806 eh, son las tecnologías de la información y las comunicaciones y todas las diferentes actuaciones, todas las diferentes jurisdicciones, pues empezaron a ir con este tema de la virtualidad y de alguna u otra forma se agilizaron una serie de cosas eh, y digamos que se flexibilizó también el tema de la atención a los usuarios, pues empezaron a salir los sistemas de erradicación en línea, entonces ya no es necesario ir al Palacio de Justicia, por decirlo así, a radicar la tutela, ya no es necesario radicarla, ir allá presencial, ya no es necesario hacer fila, ya pues prácticamente estamos en el marco de la virtualidad. Y es que pues a partir em, de la gran utilidad de que fue el decreto 806 de 2020, y, em, partiendo también la necesidad de regular este tema ya por medio de una ley, pues digamos, surgió la ley 2213 que lo que se hizo fue establecer de manera permanente el contenido que tenía el decreto 806. Y pues el Congreso adoptó todas estas medidas bajo la tecnología de la información y las comunicaciones, en las diferentes actuaciones para pues agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios que ingresaban a la administración de justicia, ¿sí? Y ya se cambió la realidad y todo fue llevado a la práctica de la justicia digital, ¿no? Em, yo también quisiera entrar a destacar algunos aspectos que no, que por decirlo así, empezaron a tener como conflictos
pero simplemente pues los voy a relacionar. Temas como medidas cautelares que existían sobre bienes inmuebles, ¿sí? Eh, Empezaron a hablar de estos temas donde no existía la presencialidad del juez, por ejemplo, ¿no? En temas como la comisión de los actos procesales, pues la comisión es cuando, em, por ejemplo, existe la necesidad de practicar un testimonio judicial y resulta y pasa que la persona que es testigo no se encuentra en la zona, se insta a un juzgado o a un despacho que tenga competencia territorial y la función que, por decirlo así, se delega o se comisiona es que ese juzgado pues recepcione el testimonio y pues digamos así se podía compartir este tipo de responsabilidades. Em, También se autorizó la posibilidad de conferir poderes especiales, ¿no? Toda vez que a partir de lo que llamamos los mensajes de datos, que ya estaban también regulados mucho antes, los mensajes de datos estaban regulados principalmente en lo que hoy conocemos como el comercio electrónico, el mensaje de datos, las firmas y todo eso tenían sus propias normativas que van muy de la mano con el comercio electrónico porque sí han existido eh, algu- al- han existido algunos avances normativos interesantes en estos temas, en donde pues, digamos, se tuvieron que rescatar, ¿sí? Se tuvieron que rescatar y traer a colación para empezar a darle respuesta a todos estos conflictos, a todos estos vacíos, y pues precisamente uno de ellos era el tema de cómo se confiere el poder. Entonces, claro, no teníamos notarías, ¿sí? No teníamos la posibilidad de ir a una notaría y autenticar los poderes para llegar a concederle la facultad a un profesional del derecho para que nos representara. Entonces, pues se utilizó el mensaje de datos para ello, ¿no? Y digamos que a partir también de lo que es la tecnología de la información y de los datos, pues hoy por hoy también se puede conocer quién es el destinatario y quién es la persona que envía y reciba un correo. Es muy fácil pues de determinar, ¿no? Otro aspecto también que se introdujo o pues empezó a hablar con él fue el tema de la firma digital. La firma digital también partida en lo que es el comercio electrónico. Son también unos criterios internacionales que de la CENOMI o de la Organización Internacional en Materia de Comercio han adelantado en instancias como la ONU. Colombia cogió todas estas normativas y pues las tenía allí, pero las tenía en desuso. Entonces, pues con todos estos temas empezaron a sacar, piensen en un gran bolso donde existían las respuestas jurídicas para resolver estos inconvenientes y estas problemáticas y precisamente no se habían utilizado porque no había la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no se requiere firma, no se requería firma manuscrita, como llamamos, sino entonces ya empezamos a hablar del correo electrónico, ya empezamos a hablar de que se podía dejar como firma la autenticación del correo electrónico. Entonces, nosotros como abogados, por ejemplo, tenemos el CIRNA. Yo lo voy a mostrar por acá, pero por ejemplo, nosotros los abogados tenemos un registro nacional de abogados eh, en donde tenemos la posibilidad de identificarnos como abogados, como profesionales del derecho, y este es un sistema que también está eh, bajo el poder de la administración de la rama judicial. Pues precisamente es una base de datos en donde nosotros les colocamos nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, y a partir de nuestros correos electrónicos que nos identifican también como profesionales del derecho, existe la posibilidad de acudir ante la Administración de Justicia cuando nosotros actuamos en representación de terceros, ¿sí? Porque existen unas acciones constitucionales, por ejemplo, en donde no se requiere la intermediación de un apoderado o de un abogado, un profesional del derecho, sino en algunos casos particulares, y por eso me gusta citar el tema de la representación de terceros, es decir, representación de personas que nos allegan por medio de poder la, el permiso o la autorización, por decirlo así, para representarlos en procesos judiciales. Entonces, por ejemplo, simplemente a sabiendas de que no podíamos hacer firmas manuscritas, pues resultaba válido que se allegara
una demanda al correo del juzgado y que ese correo pertenecía a un profesional del derecho conforme al CIRNA o al Sistema de Registro Nacional de Abogados, ¿no? Entonces eso también se tuvo allí en cuenta. Em, También tema de las copias. Camila, no sé si, por ejemplo, estábamos Señor. hablando la última vez cuando hablábamos el uso, por ejemplo, indiscriminado del papel, ¿te acuerdas? Ay, sí, sí, lo que me está pasando ahorita. Mi Ajá, eterno Via entonces Crucis. en la presidencialidad sucedía lo mismo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, si son, si están los demandados, entonces había que hacer la demanda y las pruebas y el expediente como tal, tres copias. Uno la demanda, otro Ujú. se quedaba para el juzgado y otro era para notificar. Y el que uno Entonces, se llevaba, pues el radicado, que tenía que ser también la copia. entonces todo era un tema, entonces todo esto era también complejo y pues digamos a partir de esto, de la justicia digital, ya solamente basta con enviar una sola demanda y la demanda propiamente dicha y las pruebas y ya, no bastaba más porque precisamente a partir de mensaje de datos se puede identificar si yo estoy demandando, no sé, a la alcaldía, si estoy demandando al departamento, si estoy demandando a una empresa, a una sociedad, solamente pues era el mensaje de datos. Prácticamente pues con la demanda, con el poder y con todo. Entonces, de alguna u otra forma, eso es como que se saldó. Y pues se empezó a aprovechar un poquito más nuestros recursos, ya que pues el uso, pues, disminuir el uso del papel es hoy por hoy es también es parte de de la agenda de los diferentes países, ¿no? O sea, el cambio climático, Ujú. la tala de árboles ya demandan y requieren que nosotros tengamos ese tipo de cultura, porque es una cultura, no puedo decir que no es una cultura, siempre dentro de de nuestro diario vivir, ¿no? Entonces también eso era muy complejo y que ya pues podemos decir que logramos, por decirlo así, quitar ese tema, ¿sí? Y quedan los También rezagos, pero pequeños. ya no es tan difícil, sí, ya no es Sí. tan complicado, ya no está tan caótico, pero pues por lo menos ya han cambiado ciertas cositas, sí, vamos Mm. trabajando como sobre la marcha. Luego salió, por ejemplo, otro tema de cómo se conformaban los expedientes, ¿no? Digamos que yo que viví como un poquito la transición de lo que era la presencialidad, la virtualidad, los expedientes también tenían su ciencia, y es que cuando mencionaba el tema de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, em, por ejemplo, también existió un reto para el Consejo Superior de la Judicatura porque pues precisamente todo estaba dentro de los despachos en papel, los expedientes en papel. Los funcionarios no podían ir a trabajar. Bueno, entonces, ¿qué sucedía con las personas y con los procesos, ¿no? Entonces empezó el tema de que hay que digitalizar los procesos. Entonces empezó el lío de que existían expedientes, 1000, 2000, 3000 hojas. Entonces ahora el lío no era solamente tener el expediente, sino digitalizarlos. Mm. Y no solamente hoja por hoja, sino el del derecho y al revés. Entonces eso también dificultó y trajo muchos inconvenientes. La verdad, yo conocí algunos por colegas, ¿no? Por colegas que trabajaban dentro de la rama, que inclusive a ellos, a veces por las limitaciones económicas, por la urgencia del servicio, les tocaba a veces también sacar de su dinero para apoyar un poquito con la causa, ¿no? Porque necesitaban dar respuesta a todo lo que tenían en el papel. Y obviamente que eso se encontraba en los despachos y como las medidas de confinamiento eran muy claras y nadie podía salir, sí, entonces solamente hasta que se llegaron las excepciones, pues la demora también en principio de la rama judicial fue precisamente por la cultura del papel. De lo Entonces venía físico. el gran reto de cómo se conformaban entonces los expedientes. Entonces, em, a mí me gusta mucho citar el comercio electrónico porque el comercio electrónico nos ha dado siempre una respuesta a todas estas dudas, ¿sí?
a partir del comercio electrónico, la ley de datos y las firmas digitales, todo ya se tenían unos antecedentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el comercio electrónico existe un principio que a grandes rasgos este principio quería decir que las mismas operaciones que se hacen de manera presencial tienen que tener los mismos efectos si se hacen de manera virtual. Entonces, por ejemplo, si tú compras un producto en Internet, las garantías del derecho de consumidor aplican tal cual como si se compraran de manera Uno presencial. físico. Ujú. Más o menos así es ese principio, ¿sí? La firma, venga, si no tenemos la posibilidad de hacer la firma, pues hagamos una firma digital y los efectos de esa firma también se hacen como si fuese una firma Pero manuscrita. aún todavía le piden a uno en las cuentas de cobro que la firma tiene que ser original. Ejemplo, eso. Entonces, por ejemplo, eso es uno de los impases que se han tenido. La Mm. rama judicial resolvió el tema de los correos de los abogados a partir del CIRNA. Entonces solamente era consultar la cédula del abogado, la tarjeta profesional. Ah, sí, ese es el correo. Validamos dentro de la base de datos. Ah, sí, es el correo. Él es profesional del derecho. Entonces, inclusive también recuerdo una audiencia así super X, que imagínate que un profesional, alguien que no era profesional del derecho, perdón, entró a una audiencia, representó una parte y se identificó, haz de cuenta, "Ah, soy abogado, esta es mi tarjeta, tas", y es que uno hace así, mi tarjeta es esta, y uno la muestra. Entonces, también fue alarmante porque como alguien que ni siquiera es profesional del derecho y se identifica como tal en una audiencia empieza a tener atribuciones que no les corresponden. Entonces, todo eso empezó a generar conflictos y bueno, saliéndome o volviendo al tema, entonces, más o menos era uno de de las diferentes problemáticas que existían. Pero volviendo al tema, pues el comercio electrónico tenía como ese principio, creo que se llama el principio de utilidad o preservación, no recuerdo, voy a ver si lo consigo por acá. Yo sé el fin, pero no, Ahí me perdonan las bullas de fondo. tranquila, no te preocupes. Bueno, era más o menos así funcionalidad. Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese principio que establece el comercio electrónico, no lo tengo muy presente, pero sí sé el objetivo del mismo, es decir, lo que existe dentro de la virtualidad y lo que existe en la presencialidad, si existen normas para llenar esos vacíos, se aplica la misma norma como si fuese la virtualidad, ¿no? Entonces, más o menos así fue la situación, ¿sí? Y digamos que la rama judicial, pues instó siempre a unos servicios. Entonces, lo que mencionaba, a partir de lo que fue la justicia digital y la incorporación, pues, de la ley 2213 de 2022, de la demanda de los diferentes sectores a la administración de justicia, em, pues se vieron la necesidad de trasladar sus diferentes servicios a medios electrónicos. Y por eso comparto estas pequeñas infografías de los servicios que se encuentran presentes dentro de la página de la rama judicial. Está el sistema de tutela en línea, está el sistema de demanda en línea, que ahorita pues vamos a revisarlas, no vamos a recar una tutela ni una demanda, pero pues vamos a conocer un poquito esos ítems que solicitan. La consulta de procesos, los antecedentes disciplinarios, el Registro Nacional de Abogados SIRNA, el portal de restitución de tierras, el directorio de correos electrónicos. Este directorio también era muy complejo antes porque recuerdo yo que era muy difícil, con todos los juzgados que hay en el país, era muy difícil identificar cuál era el correo de cuál juzgado. Entonces, empezó también una lucha, empezar a buscar los correos de los juzgados, porque pues no era Mm. información que de primera mano conocíamos, sino que era una información que estaba un poquito concentrada por el desuso del mismo, ¿no? Pues Sí, porque no, no ni usábamos los habría. correos, sino que Mm. es lo que hacíamos, ir presencialmente al juzgado, ir al Palacio de Justicia o a las instalaciones físicas. Eso es lo que hacíamos, ¿no? Ujú. Sí.
Entonces, el directorio de los correos de los electrónicos, las consultas de Yo por jurisprudencia lo y los menos trabajé contactos. mucho tiempo con los estados físicos, o sea, Sí, a mí me costó y todavía a veces tengo que reconocerlo, ajá. me cuesta pues por lo menos en Bogotá, pues lo que es Dorada y Manizales yo ya lo sé manejar, pero cuando me toca revisar algo de que sea de Bogotá yo sufro. Ah, sí, Y es por complejo ejemplo. porque me acostumbré fue al físico. Uno pagaba y había alguien en determinado, acá por lo menos Ajá. había alguien que uno le pagaba mensualmente y me llevaba las copiecitas físicas de los estados diarios y yo empezaba con el marcador y Ah, también, pues también era muy esa, es- válido. esa fue la que me tocó a mí. Yo empecé con esa escuela No, yo, de por lo ejemplo, físico. también inicié siendo dependiente judicial. Sí, Entonces a mí era el que tal me cual. tocaba ir a radicar que en el Palacio de Justicia, que en donde están los juzgados, lleve el papel, que si una conciliación vaya a la Procuraduría, busque el juzgado de turno, busque la seccional del documento. Así vivíamos antes, hoy por hoy ya estamos a un clic de distancia, De ¿no? todo. Voy a compartir unos pequeños videitos para también aportar a este debate sobre lo que conocemos hoy por hoy sobre la justicia digital. Bueno, este, es este, esto, ya, ay, esto no se deja mover. Un momento por aquí. Bueno, un momento. Profe, yo de pronto me voy ahorita antesito de la que acaba la clase. Tranqui, tranqui, no te preocupes. Yo igual ahorita quiero aprovechar que estás para que me digas si se Sí, escucha o no, porque a veces me sucede que, o bueno, que no. yo, Mm, yo soy muy, yo soy muy cansoncito con estos temas, yo trato de prever todo, pero a veces sí es bueno que alguien por lo menos ahí me diga si se claro. ve o si no, si estoy Mm, compartiendo. Y agradezco que esté siempre presente. Ya voy a colocar los videitos, son dos videitos muy corticos y ya. listo. Y espero no te desconectes pronto porque viene lo chévere que son los sistemas de Bueno. consulta, pero entonces vamos a ver un pequeño video y me voy de una vez para el sistema de consulta para que aproveches a revisar estos temas. El Consejo Superior de la Judicatura implementa la modernización tecnológica y la transformación digital de la rama judicial. En esta oportunidad, el resultado debe ser un mejoramiento sustancial en el acceso a los servicios de la justicia y un avance en el trámite de los procesos judiciales para beneficio de todos los usuarios de la Administración de Justicia. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, nos explica sobre los avances de este proceso. La transformación digital en la rama judicial inició con la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 270-96. En el artículo 95 fijó los criterios normativos para incorporar las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en la prestación del servicio de justicia. Después, se expidió la Ley 527 de 1999, que dio otro impulso para pasar de la justicia en papel a la digital, haciendo extensivo el valor probatorio de los Imagínese de esa mensajes y fecha. datos en las actuaciones Sí, mira, judiciales. aquí está. Mm, Ley de mensaje de datos, sí. comercio electrónico, firmas Y la digitales. sirven, Aquí es donde imagínese, están los principios, ahí es donde están los principios. qué vergüenza. Sí, 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 De los sí. mensajes y datos en las Del actuaciones 99, judiciales. imagínate. Este Ay, marco normativo se ha complementado con las disposiciones del Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, las normas del Plan de Desarrollo y algunos documentos COMPES, orientados todos ellos al fortalecimiento del servicio de justicia. Todo eso permitió construir la estructura jurídica o normativa para la justicia digital. Desde antes de la pandemia,
la rama judicial inició el proceso de transformación digital de la justicia para que fuera armónica con la evolución jurídica que introdujo la justicia digital. Ahora bien, en este momento está en ejecución el Plan Estratégico de Transformación Digital de la rama judicial, que es el Acuerdo 11631 de 2020. Es la carta de navegación para lograr los objetivos previstos de la transformación digital de la justicia. El Consejo Superior de la Judicatura tiene por función, entre otras, emitir las directrices y actividades que componen ese plan estratégico de transformación digital. Somos más de 34.000 servidores judiciales a los que el proceso de transformación digital nos ha cambiado la forma en que hacemos nuestras funciones. Por eso es importante que las aplicaciones, los sistemas propios de la transformación digital estén bien organizados para evitar alteraciones en la prestación del servicio de justicia. En cuanto a la aprobación del proyecto de ley que vuelve permanente las disposiciones del decreto 806, hay que recordar el contexto en el cual este se expidió, que era la emergencia sanitaria decretada por el gobierno en todo el territorio nacional, a través del cual se adoptaron medidas para evitar la propagación del coronavirus. Mientras estábamos en confinamiento, los ciudadanos pudieron tramitar tutelas, demandas, revisar procesos, asistir a audiencias, hacer cumplir sus derechos en caso que fueran vulnerados, como exige nuestra Constitución política. Se realizaron más de 2 millones de audiencias virtuales. Se tramitaron más de 200.000 acciones de tutela. Se digitalizaron más de 2 millones de expedientes para su trámite y consulta. A 2021, en la rama judicial, se activaron un total de 42.306 cuentas de correo electrónico. Se realizaron en total 23.272.958 consultas. Se incorporaron aplicaciones para la recepción de tutelas, y habeas corpus en línea, firma electrónica, entre otros. En 2020, el número de visitas al portal web fue de 25.689.886. La rama judicial cumplió entregándole a los ciudadanos sus tarjetas de abogados, tarjetas por cambios, duplicados, trámites. Ahora Por ejemplo, el trámite para ser abogado también fue un lío, y ahorita te explico un poquito por eso. A través del Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados, el SIRNA. Todas Sirna. esas medidas repercuten favorablemente en los ciudadanos, disminuyen los tiempos, los costos de desplazamientos, facilita la consulta de los procesos y en general se hace más fácil acceder al servicio de justicia. Por ejemplo, el tema como que te decía, el tema de la tarjeta profesional también fue un problema porque, pues, como no estaban acostumbrados a todo esto de la virtualidad, por ejemplo, a mí mi tarjeta profesional se me demoró como 4 meses. Yo me gradué en plena pandemia y se me demoró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también he escuchado por ahí les ha tocado inclusive llegar a tutelar al Consejo Superior, al CIRNA, pues por estos temas, ¿no? Entonces, Camila, tal como mencionaba anteriormente, pues ahorita voy a mostrar rápidamente los diferentes sistemas de consulta. Ya hablamos un poquito de justicia digital, ¿sí? Y pues digamos, dentro de los sistemas de consulta, yo traigo aquí a colación una serie primero, los sistemas de consulta, pues prácticamente era una de las actividades que no sé si tú ya has realizado, Camila, o está pendiente. La estoy haciendo. Bien, es para mañana se cierra la actividad, no te quiero afanar, pero pues Sí, yo sé. hasta mañana hay plazo de entrega, ¿sí? No, Por ejemplo, todas están para mañana, profe, es que por eso todas, yo estoy sé que así. sí, todas, régimen jurídico No, del internet que estoy también estás ahí, no, todas las también está. materias, todas. Tengo las 7 para mañana. O sea, estoy que me... Entonces, bueno, yo te agradezco allí. La actividad que estaba pendiente de procedimientos jurisdiccionales en TIC era, bueno, ¿cómo empezamos a revisar el sistema de consulta para los procesos? Yo les compartí por medio del foro lo que sería una serie de herramientas para la construcción del CUI Sí. o el número de identificación de los procesos, ¿sí? Entonces, y también un tema del DANE que prácticamente identifica la asignación de un numérica o de código de los diferentes departamentos a nivel nacional y de las ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a hacer un sistema de consulta, un proceso que yo tengo, ¿sí? Y vamos a construir este sistema. Normalmente uno llega a la consulta de procesos nacional de la rama judicial. Ese es prácticamente el sistema de consulta general de la rama. Puede ser
por número de radicación, ¿sí? Cuando tú ya tienes el radicado. Es decir, cuando por ejemplo, interpones una tutela o una demanda a los Y ya juzgados, me llega el número de recado. te llega un radicado, ¿sí? Pero fácil cuando tienes el radicado. Lo mismo también existe la posibilidad si empiezas a consultar por Por nombre, nombre. razón social, Ujú, pero a veces este sistema tiene una serie de fallas, sobre todo en términos de los nombres, si lo escriben bien, por ejemplo, ujú. los funcionarios, o si, por ejemplo, Cambian una si tú letra. cambian una letra, entonces, por ejemplo, tu nombre es, tu nombre es Camila Alexandra, y no es Ujú, Alexandra, sino con X, sino le colocan S o una Z, porque se ha visto, ujú. entonces a veces se dificulta. También está la posibilidad de construir número, que era, por ejemplo, el caso de la actividad, ¿sí? Y digamos, a partir de la información que nosotros le suministremos al sistema, él nos va dando los datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a consultar un proceso, perdón, que está a mi cargo, a mi poder. Sí, Entonces, por señor. ejemplo, aquí el departamento en el que yo me encuentro es Norte de De Santander y el Santander. código correspondiente es 54. A partir de Ok. los datos que yo le empiezo a registrar a la base, él me empieza a dar los numeritos, ¿no? Ajá. Aquí están todas las ciudades. En este caso, yo sé que el proceso es de Cúcuta. Entonces, Cúcuta, como es la capital, me va a dar el 001. ¿Sí? Ya va Los armando. códigos, digamos, los códigos están definidos ya también por el DANE y también por un acuerdo o una resolución del Consejo Superior de la Judicatura que también se los compartí en el foro, ¿sí? Como Ujú. para que lo tengas ahí en cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso, Listo, si profe. fuese, por ejemplo, de Chitagá, mira que el número me cambia. Ya no es 001 sino 174. Chinácota, que es un municipio también cercano, ya empiezan a cambiar. Y esto pues ya está Mm, predeterminado. Pero entonces pues vamos a hacer el proceso que te estoy diciendo. Cuando sale la entidad, hace referencia al juzgado o la corporación en donde se encuentra el proceso. Cuando hablo de corporación, me hago referencia a los tribunales, porque ok. recordemos que los tribunales, al igual que los altas cortes, pues son organismos colegiados, ¿sí? Entonces se les llama corporaciones porque no solamente, no es una persona, sino tres, Ok. ¿sí? Me hago entender, por ejemplo, dentro del tribunal administrativo hay una sala de decisión y esa sala de decisión está Tienen que compuesta por estar de tres acuerdo. Ajá. Está por los compuesta por magistrados. tres magistrados, pero uno es quien lidera el caso, o él, por decirlo así, es Él propone el el, que la como el que lo. Sí, ya me olvidó. el ponente, se llama El así, el ponente, ponente, es exactamente. el Sí, ponente. señor. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso y este juzgado es de un juzgado administrativo. Entonces, cuando yo le doy juzgado administrativo, se me asigna el 33. Sí, los códigos ya están predeterminados. Yo solamente le estoy dando es la información al dato, los datos al Mm, sistema. ¿Qué listo. especialidad es? Aquí también es muy importante identificar, por ejemplo, en qué sistemas nos encontramos. Mm, En la rama judicial, dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro de los juzgados, pues teniendo en cuenta que estos procesos son un poquito lentos, mm, aún hay juzgados que son mixtos, es decir, tienen sistema escritural y oral. oh, Y hay otros juzgados que necesariamente son son solamente solamente oral. orales. Mm, Entonces, en este caso, pues yo sé que es un juzgado oral, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Cúcuta solamente hay como dos juzgados a una escritural, mixtos, perdón, que tienen mm, escritural y oral por el tema, inclusive no estaba el CEPACA, sino el Código de Procedimiento Administrativo, el administrativo. anterior. Mm, Ajá. Entonces, por ejemplo, este es oral y de una vez me da otro código que es el 33. Ahora bien, yo sé que es en un despacho. despacho. El despacho va también muy de la mano con la cantidad de juzgados que existen en la ciudad. Por Es ejemplo, uno, dos, bueno. aquí en Cúcuta tenemos 13 juzgados administrativos. Entonces, a mí solamente me importa el 4 porque por reparto solamente me cayó allá. Entonces, mira que Ok. aquí Ya cambia, sale el 4. Mm, se me hace el 004. Digamos que digamos, los codiguitos tienen su razón de ser, por decirlo así, ujú, ¿sí? El año en que claro. el año siempre va a ser el año en donde se radica el proceso. Yo este proceso lo radiqué en el 2023. Aquí tú lo diligencias. Este código hace referencia al código que te asigna el despacho de conformidad como con la cola o con la fila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llega una tutela, llega una demanda y llega otra, no sé, una habeas corpus. Entonces, eso se lo asigna a uno la oficina de registro.
Sí, entonces, la oficina de reparto, perdón, Sí, sí, de dentro de la rama registro. judicial. Sí, Mm. entonces no, uno no tiene control de eso, sino que a uno simplemente se lo asignan, pero cada código es único e independiente. Entonces, en este caso, pues mi proceso es 00439. Y el recurso, pues en este caso estamos en pues es primera instancia, no hay recursos ni nada, entonces es 00. Puede ser 01 si Mm, está en recurso, o 002 si pasa a Esto sí tribunal no sabía. o segunda instancia, ¿sí? Sí, entonces, por ejemplo, a veces están 00 cuando no, pues están sin proceso, 001 o 002, dependiendo de si estamos en primera o en segunda instancia o si existe un recurso. En mi caso, pues ese es 00. Y aquí el sistema me va a arrojar, hoy por suerte tengo acceso, pero por ejemplo en horas de la tarde, Eso es un colapso, esa página no está estuvo sirviendo. colapsado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal siempre es tratar de clicarle aquí y buscar los detalles del proceso? Aquí siempre va a aparecer la fecha de erradicación. Yo la radiqué el 6 de diciembre del año pasado, ¿sí? Digamos que aquí, en principio, por el tipo de proceso, digamos, había un juzgado en Cúcuta, por decirlo así, y ese juzgado estaba como, por decirlo así, casó en el juzgado cuarto, perdón. Y ese juzgado pues estaba colapsado. Y aquí pues el Consejo Superior de la Judicatura realizó unos juzgados transitorios. Esos juzgados transitorios pues son como por decirlo así despachos para liberar como cargas dentro de los juzgados principales. Son transitorios, es decir, no son permanentes. Entonces, por ejemplo, por eso es que se me generaron dos actuaciones diferentes. Entonces, Sí, eso te iba a preguntar. me llegó acá, sí, porque es válida la pregunta. Me llegó primero al juzgado, pero el juzgado se declaró, por decirlo así, incompetente porque por territorio y por el No acuerdo le, que sí. no le correspondía, o sea, sí le correspondía a él, pero se trasladó al juzgado de Bucaramanga. Entonces yo cuando empiezo a Ok. consultar allí, ahí me empieza a salir el tema. Este clase de proceso siempre va a ser pues el tipo de demanda. Esto es una nulidad y restablecimiento del derecho. A veces también le colocan a uno qué es lo que habla, pues en este caso pues es de bonificación judicial. Los sujetos procesales siempre hablan, pues en este caso pues mis demandantes o las personas que yo represento. El demandado en este caso la rama judicial y el Ministerio Público o el representante del Ministerio Público, en este caso el procurador, que va a estar, por decirlo así, pendiente del caso. Documentos del proceso, ¿sí? A veces aquí no sale nada, aquí pues, por ejemplo, no me ha salido nada. Y finalmente acá están las actuaciones. Aquí en las actuaciones, prácticamente en las actuaciones está el histórico y va como de lo más antiguo al más nuevo. Y a partir de aquí, todo esto hace parte pues del sistema que utilizan los funcionarios dentro de la rama judicial y cada vez que vaya, por decirlo así, una actuación o una anotación, ellos lo colocan, ¿sí? Esto, por ejemplo, de GAR, a veces ellos colocan eso mm, para saber quién la hizo. Entonces, por Ah, ejemplo, ok. eso, pensemos, por ejemplo, alguien que se llama Gabriel Arango Rangel. Ujú. Entonces, Gabriel anotó esto. Eso lo hacen ellos. Mm, A veces uno piensa, venga, ¿y esto quién lo hizo? ¿Y eso Pero qué? Que sí, 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 yo sí, que también preguntaba. JCG, a veces ellos lo colocan así. Sí, entonces yo, por ejemplo, Mm, aquí reformé la demanda y me la anotaron. Y aquí ya me están dando ah, respuesta. Sí, entonces todas las actuaciones, absolutamente todo, se registra acá. Sí, aquí, por ejemplo, me di cuenta de, ya me dieron contestación a la demanda, entonces ya sé que hay una contestación pendiente. ¿Sí? Con poder y con pruebas. ¿Qué es lo que ujú. uno tiene que hacer como profesional del derecho, como pues tecnólogo de información? Ya saber que uno tiene como un registro de los procesos, ¿sí? Más o menos esa era la actividad que ustedes tenían pendientes, pero yo también lo hago por acá. También existe la posibilidad de consultarlo por aquí, ¿sí? O yo no sé si yo abrí el otro sistema, es que a veces la rama, digamos, la rama judicial tiene diferentes sistemas de consulta. eh, Porque, digamos, este no es el único sistema, sino también está, por ejemplo, estos dos, ¿sí? ¿Estás viendo la diapositiva? Sí, sí, señor. Está este que también era muy, a mí me Ah, gustaba sí, mucho este. ese me gustaba también, ese fue el de la Este me pandemia. gustaba mucho. Ajá, a mí me gustaba Ajá, mucho este. ese fue el Entonces que. también Ah, este también se va construyendo. Sin embargo, ujú. pues
ya es menos común, a veces también es sino que este sistema como es un poquito más antiguo, carga un poquito más rápido. Eso me he dado Mm, cuenta. Pero también es un sistema completamente válido y tiene como las mismas características, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ir también como adelantando, llenándole los datos de ahí. Esa es la consulta de procesos, ¿sí? ujú. Que era la actividad que tenían pendiente, ¿sí? Pero uno también puede construir el proceso a partir del número de erradicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo también lo puedo hacer de la misma manera que lo hice el anterior, sin embargo, pues para efectos académicos y prácticos es mucho mejor Claro, enseñarles a ustedes el anterior, porque yo aquí, por ejemplo, bien tengo el correo, perdón, tengo el radicado, entonces solamente lo transcribo y ya. Y al fin y al cabo, como todo pertenece a un mismo sistema, pues me sale van a igual. salir los mismos, exacto. Ujú, Pero pues yo en este caso pues voy a colocarles todas las opciones para que tú y tus compañeros lo puedan. Aquí me va a salir lo mismo, ¿sí? pues sí. Pero es otro sistema de consulta que simplemente es por el número de dedicación. También existe la posibilidad de que a uno le llega el correo como un link automático. Entonces con ese link de una vez te vas para las actuaciones, ¿sí? De una vez te vas para allá. No es necesario digitalizar, no es necesario absolutamente nada. Y también yo les quería presentar estos sistemas de recepción. No sé si los has conocido. Mm, Este es de sí. demandas, ¿sí? Uno de ellos es el recepción de demandas, sí, que es el de demanda en línea. Dependiendo del lugar en donde nos encontremos, pues va a estar, ¿qué? Va a estar, em, por decirlo así, previsto el sistema. Hoy, por la hora, perdón, por la hora, a mí el sistema me va a sacar porque pues no Porque no estoy en la puede. fecha horaria de erradicación, Sí. ¿sí? Pero pues para que se tenga en cuenta, pues uno aquí lo que empieza a colocar, dependiendo del tipo de proceso, uno como profesional o tecnólogo, uno ya tiene que identificar si es un proceso de qué rama, de qué tipo de clase de proceso, si es un sujeto, si es una persona natural O o si jurídico. es una persona jurídica, cómo se identifican esas personas, correo para notificaciones, si existe apoderado digamos, adjuntar todo lo que tienen que ser los PDFs, los poderes, etcétera, etcétera. Y así como está el sistema de tutela y habeas corpus también. Ese sí lo conozco bien. Ajá, a mí me encantan particularmente porque, como te digo, no solamente, ay Dios, por la hora. No quiere que la rama judicial que yo utilice el sistema. Sí, no quiere. Me está sacando por la hora. Ellos ya no están trabajando. Ya sé que la rama judicial no está trabajando. ¿Sí? Pero entonces aquí uno también puede realizar todos estos. A mí, por ejemplo, el tema de la tutela en línea me parece lo máximo, porque pues digamos, Sí. la tutela por su fin constitucional es más que necesaria que tenga ese tipo de herramientas. Y pues aquí pues no puedo hacerlo, pero por ejemplo yo sí sé que si miramos la habeas corpus, el habeas corpus sí está habilitado, ¿sí? Sí está habilitado por su necesidad. Ujú. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, pues eh, el registro de las tutelas está en este periodo de horas, de 8, De 8 a 6 de la tarde. perdón, de 8, Tranquilo. de 8 hasta las 18, 13, 14, 15, 16, 6. 17, 18, hasta las 6. El sistema ya está habilitado y está predeterminado para las 6 de la tarde, Ujú. ¿sí? Y ya hay una sentencia también. Aquí te lo ponen a uno, Sí. ¿sí? No moleste. Pero si es habeas corpus por su naturaleza misma de acción Sesión continua. constitucional que protege la libertad de las personas, sí existe la posibilidad de hacerlo. Entonces, como es habeas corpus, sí se puede. Mm. Perdón, es la única posibilidad por la hora, ¿sí? Por la hora que es horas de la noche. Allí uno coloca la cédula y si uno está detenido, entonces uno empieza a colocar aquí la cárcel o si estoy en una prisión, uno expresa allí. Ay, perdón. Luego, se recepcionan en gestión documental y por reparto se asignan. La diferencia de las tutelas a la habeas corpus es que la habeas corpus se resuelve de una manera más pronta, se resuelve en horas, entonces aquí prácticamente el sistema judicial corre. ¿Sí? Si corren con tutelas, corren más con habeas Con corpus. aves ¿Sí? corpus.
recuerdo inclusive también una experiencia que yo tuve dentro de la rama. Yo estuve en un periodo muy corto, pero fue algo así como que llegó alguien, estábamos en presencialidad, y pues allá a uno le llegaban las tutelas. Sí, ahora todos a ellos les llega es por correo. Antes llegaba una persona de 472 y ellos llegaban con las demandas y las tutelas, todas las acciones. Y llegaban porque el Palacio de Justicia y los juzgados administrativos pues son dos lugares diferentes, no estaban como tal en En el el mismo Palacio de lugar. Justicia, Mm, no estaban en el mismo lugar. Entonces cuando él llegaba, una vez llegó, dijo, esta semana ya veas Corpus y era festivo. mm. Entonces eso quería decir que a alguien le tocaba trabajar ese festivo. Y yo prácticamente estaba nuevo, gracias a Dios no llegó nada, ¿sí? Inclusive, no sé por qué, pues me lo dijeron allí, no sé si esto es verdad o qué tipo de fuente sea, pero inclusive uno tenía que estar pendiente hasta el celular. O sea, si te llaman o algo, mejor dicho, es un sorteo. No sé por qué, uno nunca da el celular para eso, pero pues eh, lo puede hacer, no sé si lo podían hacer. En fin, eso por esa parte. Y digamos también eso a grandes rasgos pues son los sistemas de consulta. La rama judicial también tiene el portal del CIRNA, que es donde estamos registrados los abogados, que es para identificarnos, para saber qué correo es. Eso también pues se hizo por temas como el que te conté, que habían ya Mm, personas inescrupulosas que se estaban haciendo ya pasar haciendo por pasar por profesionales del abogados. derecho. Entonces se hacían, imagínate, hasta ya hemos llegado. ¿Sí? Y, por ejemplo, ya también está la firma electrónica. Los jueces ya tienen como sistemas de firma electrónica que pues también les dan. Entonces lo que te dan es un código, por decirlo así. Eso, si no estoy mal, creo que es blockchain, pero me estoy inventando Mm, porque creo que es blockchain. Y al final te dan como un código. Ese código blockchain es un código único en su tipo. Y los códigos, haz de cuenta que ese código de firma electrónica es para darle como la autenticidad, pero también es para mm. identificar el proceso. Haz de cuenta que es como una cédula, ¿sí? Sí, Entonces para tú, validar Camila, la tienes identidad. exactamente, y que fue proferida por una autoridad judicial, porque también se vio que existían personas que se hacían pasar por jueces. Hasta allá hemos llegado. Entonces se vieron en la necesidad de utilizar sistemas inteligentes que pudieran identificar la autoridad de cada persona, la identificación, valga la Ujú. redundancia. Entonces, todos estos sistemas los provee la rama judicial precisamente por todo el sistema de protección de datos, de administración y gestión documental de los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta acá, Camila, ¿tienes alguna duda o alguna inquietud? No, profe, Todo en todo está muy orden. claro, sí. Listo. Recepción de demanda, recepción de tutelas, pues yo los traigo a colación simplemente por el hecho de que pues los sistemas de consulta no solamente se basan en consultar el proceso, sino también ustedes como los estudiantes de la tecnología en gestión jurídica y la información, por lo menos ustedes pueden tener la capacidad de erradicar ¿qué? Interponer una acción de tutela, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? La acción de tutela persigue intereses constitucionales, puedes inclusive entrar allí por gente oficiosa, sí, está la posibilidad de hacerlo, habeas corpus también, si tienes conocimiento de algo, digamos, eso es lo ideal. Vamos a mirar este pequeño videito de acá, que es muy interesante. Perdón por la publicidad. Me avisas si estás escuchando. No, 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 sonido no. menos mal te tengo ahí presente. Veo pantalla, pero sonido no. Imagen. Listo, ya, creo que ya. Ahora sí. La virtualidad es una herramienta que permite acercar la justicia al ciudadano porque lo hace de una manera más eficiente, tenemos fallos más pronto y precisamente en derecho para responder a ese clamor de las personas que se defina su situación jurídica.
nadie niega la importancia que tiene la transformación digital de la justicia, porque es evidente que ella la hace más próxima y accesible en general a toda la sociedad. Ese caso demuestra que el camino no debe ser el de establecer formalidades innecesarias que reemplacen las que ya existen en los entornos físicos, sino que deben utilizarse las tecnologías de la información y la comunicación no solo para facilitar la prestación del servicio, sino para permitir que los usuarios puedan acceder con mayores facilidades al servicio de justicia. Menos mal que las han mejorado. Es que como han centralizado la información y los datos, obviamente con cada correo, con cada actuación significa, por decirlo así, un balance. Y ellos, al igual que la mayoría de instituciones públicas, se mueven por metas. Claro. Entonces, por ejemplo, ellos tienen el secretario, principalmente el despacho, tiene que rendir unas estadísticas de esos procesos. ¿Cuántos procesos entran? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos se responden? ¿Cuántas acciones de tutela? ¿Cuántas actuaciones? ¿Cuántos memoriales? ¿Cuántos estados? Todo es estadística. Absolutamente todo. Todo lo que firma el juez, los secretarios, los escribientes, todo pasa por datos. Por ejemplo, esto es un trabajo, es un trabajo muy fuerte que por lo menos en términos de la tecnología es un trabajo que ustedes, por ejemplo, estarían en la capacidad de tener por sus competencias y resultados de aprendizaje. Ustedes que están más con las tecnologías de la información y las comunicaciones, de la gestión jurídica de la información, por ejemplo, es un sistema que pide y necesita profesional de ese tipo, de ese orden, pues. Ya prácticamente todo está centralizado en datos e información. Es que con este beneficio que nos ofrece el decreto 806, le estamos apostando a precisamente garantizarle derechos al ciudadano, que debe ser el centro de la gestión de la rama judicial. Por el tema de papel. Claro. De gastos. Todo lo que se ahorraron. Aunque también están haciendo gastos porque, pues, mantener un sistema, ahorita voy a ver si lo puedo hacer, no sé, no estoy tan Y los legitimado, pero equipos y todo lo que a uno iba a un juzgado y esos equipos eran de la de piedra, los sí, entonces computadores. sí, pero es una buena inversión y también va a ser un gasto y representa igual un gasto, por ejemplo, la nube de la rama judicial. Es un gran gasto, pero pues una cosa por otra, ¿sí? Una cosa por otra. Ahorita voy a ver si puedo mirar un proceso que tengo por allí o que tuve conocimiento para que veas también el expediente judicial, cómo se maneja. Sí. Sino que tengo que abrir mi correo personal, pero voy a ver si lo encuentro. Yo creo que sí tengo uno por ahí. El índice de acceso a la justicia subió. El índice de demora judicial bajó. El índice de aplazamiento o suspensiones de audiencias bajó. El índice de costos en servicios públicos, en sedes judiciales, viáticos de desplazamiento a hoteles, bajó. Pero lo más importante es que la ciudadanía pudo ver la justicia de todas las maneras. Es que la justicia digital tiene el potencial tiene varios potenciales y yo creo que si uno lo sintetizara podría hablar de mejorar el acceso a la justicia, la eficiencia e incluso la seguridad jurídica. Pero de las muchísimas cualidades que ha traído es que ha eliminado, ¿y de qué manera?, los riesgos de corrupción al interior de la justicia. El litigio judicial y con ello el decreto 806 del 2020 pues contribuye, es un paso más hacia ese romper paradigmas, el paradigma de la formalidad, que tanto culto le rendimos. Se hablaba también de lo que hablaba anteriormente, la ritualidad, el formalismo, el excesivo formalismo. Entonces, pero inclusive en su época también la pandemia dejó muchos chistes, ¿no?
porque por ejemplo, había el formalismo de que todo tenía que ser en PDF, entonces si tú mandabas la demanda en Word, inadmiten. Entonces Ajá, cositas que así, por o sea, habían bobadas de una cositas, vez, sí. ritualismos excesivos que no garantizan ni siquiera los principios de los códigos generales ni de la Constitución. Eficacia y de la eficiencia, especialmente asociada a la posibilidad de flexibilizar el acceso a la administración de justicia. Sin duda que eso se ha logrado, especialmente en lugares apartados de la geografía nacional. Pero hay un reto muy importante y que les quiero compartir, bueno, dos retos que tuvimos, uno, digamos, al principio de la implementación de todas estas herramientas, y fue el relacionado con el conocimiento y lo que hablábamos ahora, la cultura en torno al uso de medios electrónicos. Muchos expedientes iniciaron siendo físicos y luego se iban... Mira que allí les tocó hacer un sistema de digitalización. Los procesos, por ejemplo, ese tiene 540 hojas, pero digamos es por el revés. Entonces les tocaba escanear una del frente y la de atrás. Y todo eso, hacerlo en PDFs. Ahorita voy a mirar si tengo la posibilidad de mostrarte de manera, digamos, práctica todo este tema. Virtuales electrónicos. Que fue una demora creo que mucho hay un con ese reto tema de la fundamental en cuanto al manejo de los expedientes. sobre expedientes. Para que se pueda llevar una justicia expedita. Entonces, para mí lo fundamental Acá es era la una capacitación vergüenza, que tienen que tener los estaban como en un funcionarios sótano y para siempre se mirar las inundaba y se bondades del mojaban. sistema y para que en la práctica puedan precisamente ellos acoplar todas esas dinámicas y esas habilidades y destrezas que requieren en el mundo digital. Es importante que avancemos en la justicia digital porque es la manera de hacer efectivos muchos derechos de los ciudadanos, acceso a la justicia, evitar la mora, evitar la impunidad y por supuesto todo dentro del respeto a los derechos y garantías de todos los colombianos y colombianas. Está la ley 2213 que pues establece con carácter permanente la 806, decreto 806. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se vieron muchas cosas ahí interesantes esos videos. A mí me gusta mucho colocarlos porque precisamente a partir de los videos uno también entiende y comprende un poquito más el estado de las cosas, ¿no? Entonces, es interesante por eso, ¿sí? Voy a mostrarte, sino que con este sí no tengo como una familiaridad, ¿sí? Pero a mí me gusta mucho este curso porque a mí el curso, pues por su naturaleza es metodológico, ¿no? Pero a mí me permite hacer muchas cosas que en principio me gusta y que es muy particular de la tecnología que no he hecho anteriormente en otras oportunidades cuando inclusive soy docente de programas de derecho, ¿sí? Ahora, la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene su propio sistema. Y este es el mismo proceso que te estaba mostrando antes, un proceso pues que están a mi cargo, pero yo por efectos prácticos académicos, para mí es mucho más valioso que ustedes vean el ejercicio profesional que ponerme yo a explicar temas, o sea, yo combino lo teórico y lo práctico, ¿no? Ahora, Sí, pues, aprende más así, ¿no? sí, el Consejo de Estado, sí, el Consejo de Estado ahora tiene un sistema que es el sistema SAMAI. El sistema SAMAI no solamente es para consultar sentencias, sino también para consultar procesos. Sí, porque, digamos, dentro del Consejo Superior, Consejo de Estado, pues a veces se critica mucho que la jurisdicción de la contencioso administrativa a veces es muy independiente de las demás, pero ellos siempre van a marcar una diferencia. Les encanta marcar la diferencia y ellos, por ejemplo, tienen su propio sistema y es el SAMAI. Entonces, por ejemplo, aquí, el SAMAI, vamos a revisar ese mismo proceso pero a partir de un link. Entonces yo solamente tengo que tener el link del SAMAI, colocar este número, ¿sí? De seguridad y mira que aquí sí me está saliendo otro sistema diferente a los de consulta. Obviamente, ¿qué es lo que pasa acá? Esto solamente lo tiene acceso uno como apoderado. O lo Ok, puedes solo el tener, por abogado. ejemplo, como dependiente judicial, el abogado o el dependiente judicial, porque simplemente es con el link pero ese link solamente le llega a los sujetos del proceso. Claro.
digamos, no es tan público, sino que ya es, Este y es no la lo misma conocía, mira, pues no lo te lo conocía. presento, este es el famoso Ah. Samai, que también está Pues sí he generando, escuchado, pero no lo. ajá, y aquí entre nos, también Mm. está generando mucho revuelo porque, por ejemplo, hay muchas personas que no, pues que no han tenido la sensibilización de ello. ¿Me entiendes? O Ujú. sea, es un sistema que llegó para quedarse, pero que llegó de una manera abrupta. Entonces la Es gente decir, no. no una sensibilización, y te lo digo aquí, y lo digo Mm. en términos académicos porque se lo he preguntado inclusive a funcionarios de la rama judicial con los cuales tengo una infinita confianza, obviamente no voy a mencionar quiénes, pero quienes han también estado detrás de esa baranda y para ellos es difícil. Entonces, si Mm. para ellos es difícil, Imagínate. O sea que imagínese hay que, para que uno aprenderlo a manejar para tener que es trabajo. un simple mortal. Entonces, por ejemplo, aquí está, bueno, más o menos así, sino que aquí ya están como los procesos. Este es el expediente digital, lo que llamamos el expediente digital. Aquí prácticamente, estos pues al fin y al cabo son PDFs, ¿sí? Ujú. Pero el Sí, no sistema lo arroja dejan. así. Sí, entonces ahí, por ejemplo, ahí está cuando yo radiqué la demanda, aquí está cuando me dieron el reparto, sí, eso lo hace la oficina de reparto, y aquí empiezan a identificar a las personas, Mira, por ejemplo, lo que te decía, mi nombre es Marlon Antonio Benítez Vargas, y aquí lo anotaron como Barfas. Entonces, por Ah, ejemplo, si yo sí. me busco como apoderado con mi nombre completo, a mí este proceso no me va a No, salir, y no no le sé va a por qué, salir. pero ya sé por qué, Ya, ¿sí? sí. Barbas. Así, y es así, esa es así, pero lo muestro para que, Sí. a ver, vamos a ver qué sale. Esta es la demanda, ¿sí? Esta es la demanda como tal. Viene luego el auto que admite la demanda, ¿sí? Después Sí. viene la recepción de un memorial, que creo que, esto también, yo reformé la demanda, entonces estaba ahí, todas las actuaciones que uno hace, todo queda ahí, ellos pues tienen que subirlo al sistema, Ok. ¿sí? Entonces ellos también tienen la obligación de eso, de ello. Y aquí debe estar la contestación, pero no me sale. Mm. Perdón, aquí me debería, por ejemplo, aparecer la contestación, pero no me está saliendo. Porque la Mm. última actualización de acá es mi reforma. Pero, Ah, por ejemplo, en sí. el sistema aquí debería estar mi contestación a la demanda. Por ejemplo, yo hasta ahorita no sé qué contestaron. ¿Sí me Mm. entiendes? Sí. Y ya está la actuación. Y precisamente me vine acá para revisar y no me ha salido. Pensé que ya estaba por el tiempo, ya llevo un mes con esa, y por ejemplo acá no me ha salido. Y ¿Sí? ahí quedó. Ahí yo tengo que requerir el despacho. Ah. O, como quien dice, llamar a un amigo. La llamada a un amigo. A veces pasa así, pero mira que, por ejemplo, no me sale, esa actuación no me sale. Y bueno, aquí también hay cositas chéveres que si está vigente, tienen un código único. Digamos, este QR me identifica también el proceso. Ellos a veces no diligencian eso, pero esto más que todo está para también ellos clasificar los procesos, sino que, mira, por ejemplo, ellos tampoco es que llenen todo, ¿no? No hay causales, pues. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé. Y aquí me preocupa porque aquí debería estar saliendo mi clasificada, pero pues aquí debería estar Tampoco. saliendo la contestación y tampoco. Y es solamente visible para el despacho. Mira, eso es lo que te decía. Por temas también pues de seguridad de la información y seguridad de los datos, a la rama judicial también tiene que estar muy de la mano con estos imperativos. Entonces, solamente aquí es visible para el despacho, es decir, para el juzgado, para los sujetos procesales, que son perdón, los demandantes, los demandados, ¿sí? Inclusive también el representante del Ministerio Público, el procurador, y los apoderados. Entonces, esto pues no está Mm. tan público, aquí pues
se clasifica la información, ¿sí? No es reservada, sino está clasificada. Y, por ejemplo, aquí uno lo que hace es como que navegar por las actuaciones y uno también tiene que mirar mucho esos temas. Pero sí me preocupa el hecho de, bueno, creo que está acá, perdón. Voy a dejar de hablar mal. Creo que está acá. No, es que tiene mucha No, cosa. nada, no Nada. está mi demanda. Pero sí viste que aquí solamente me salen, mira que aquí solamente me salen 8 actuaciones. 1, 2, 3, Entonces, bueno, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ujú. estas actuaciones, ¿sí? Pero en el sistema como tal no está la contestación. Y en el anterior consulta de procesos, yo no sé si todavía lo tengo por acá. Ah, sí, mira, Sí, ahí está. aquí ya me sale. Aquí ya me sale Ah, que se recibieron. Sí, solamente se recibieron. Pero, por ejemplo, esta información no me la han cargado el sistema. en ¿Sí el ves? teatro. Ujú. Bueno, eso también es para que para ti, para tus compañeros, a veces los sistemas funcionan así. Hay sistemas públicos un poquito, pero hay también sistemas cerrados. ¿Sí? Yo no sé si aquí yo, Mm, por ejemplo, yo puedo, a veces, yo no sé, a veces sí, uno como stalker le revisa las redes sociales a una persona, X, Y persona. Esta es nuestra forma de stalkear. ajá, eso veo. Entonces, mira que, por ejemplo, aquí esto, y si descargo aquí, esto en principio, pues no debería estar tan público, pero pues bueno, porque aquí prácticamente estoy revisando. Vamos Todo. a ver si me deja descargar o si me da un código o algo. Pero en principio yo creería que esto No, no debería estar público y está colgado y está uy, toda la sí. información, por ejemplo. Sí, pero la que yo quiero consultar, que es la que me No interesa, está. pues no está colgada. Eso es lo que pasa siempre. Y aquí está, todo este tema está. ¿Sí? Entonces mira que, por ejemplo, aquí, este es prácticamente el sistema, este es el expediente, mira, este es el expediente. Y al fin y al cabo son PDFs, sí son PDFs, sino que yo aquí, a mí me gusta mucho mostrarles a ustedes la realidad de las cosas, ¿sí? Ujú. Y ahí Porque, vemos el primer problema. claro, uno de los problemas y es muy válido tener críticas, es muy válido Ujú. tener las críticas y todas las críticas son válidas porque pues no estamos en Son un las que sistema mejoran. perfecto. Pero obviamente, aparte de las críticas, se pueden realizar actividades de mejora. Y finalmente, pues yo quisiera terminar esta web conferencia, ¿sí? Con estos pequeños mensajitos por acá, ¿sí? Que es, estos dos son unos memes del mero tenedor que La salieron hoy. colocamos hoy. Y yo los coloqué porque imagínate que yo estaba preparando mi clase en horas de la mañana y pues tenía que sacar, a mí me gusta mucho sacar cosas de internet reales, ¿no? Y, oh sorpresa, pues la página de la rama judicial estaba caída, ¿sí? Hoy la mitad Porque de mis estados de WhatsApp eran con ese gato. están en procesos de actualización de todos los sistemas. Entonces, precisamente, pues en principio son memes, pero hay personas que, por ejemplo, dependen mucho de la rama judicial, y me refiero a los litigantes, ¿no? Mm, Entonces ellos están en la obligación de revisar eso porque pues es su trabajo, ¿no? Y a veces miren que cierto tipo de aspectos como estos también limitan el acceso efectivo a la administración de justicia, total. ¿sí? Porque de alguna u otra forma, pues sí, es complejo y todo, estamos en sistema, pero difícil. Aquí, por ejemplo, también está una noticia, esta noticia es de ámbito jurídico, esta noticia salió en septiembre, recuerdo yo, pero yo también la traigo a colación porque aquí tuvo un problema de la empresa con que la rama judicial, por decirlo así, tiene toda la nube cargada. Entonces, el sistema se les colapsó, tuvieron fallas y digamos que se cayó el sistema, como dice el meme, se cayó el sistema. Y obviamente esto se demoró, inclusive de esto hubo un acuerdo en donde suspendió los términos judiciales, hasta allá llegaron. Les tocó Ujú. suspender términos judiciales que en Sí, principio sí, eso es sí, me solamente acuerdo. por casos excepcionales. ¿Por qué? Porque se les cayó el sistema, ¿sí? Y digamos, yo lo traigo a colación, pues porque siempre trato de de mostrarles a ustedes, a ti, Camila, a tus demás compañeros, que pues estamos también luchando y estamos teniendo un proceso que no ha sido fácil, ¿sí? Las normas son muy bonitas, las normas están allí para aplicarse, está el fundamento normativo,
pero también tenemos la realidad de las cosas, la realidad del asunto, y hay que tener también temas críticos que pueden llegar a aportar a los debates, ¿no? Entonces, sin embargo, pues yo sé que la rama judicial, porque tengo personas que trabajan allí, tampoco es que sea fácil, ¿sí? Em, Inclusive ser funcionario de la rama judicial para mí puede llegar a ser inclusive una meta, pero pues Yo también yo, quiero. Me lleva. yo tengo que también tener las dos posiciones ahorita que estoy por fuera. Claro. Entonces, porque sí, siempre hay que instar a lo crítico, a lo propositivo también, estamos trabajando en ellos. Ahorita, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, y con eso quiero cerrar, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual está apostándole a la justicia digital, apostándole a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sé que está inyectando muchos presupuestos, hay muchas políticas públicas, hay COMPES que inclusive he visto de inteligencia artificial sobre estos temas, y espero y estimo que nuestro sistema judicial, nuestra rama judicial se fortalezca siempre para mejorar sus servicios y de alguna u otra forma que siga brindando las garantías a partir de lo que es el ejercicio del derecho. Sí, a partir de las decisiones no podemos negar que, por ejemplo, las tutelas de los jueces han saldado grandes problemas de las comunidades, inclusive las más necesitadas, y pues nada, ¿sí? Con esto quiero cerrar y finalmente, Camila, quería preguntarte si tienes alguna duda, alguna inquietud. No, profe, no, yo entendí todo perfectamente. ¿Qué te pareció Ye- esta webconferencia? No, muy bien, porque me gusta así que lo hagas así como más práctico, porque uno a veces con la Sí, teoría como que no. O sea, yo por lo sí, sí, menos porque sí. tengo algún tipo de relación con esto, Sí, de tú, por pronto de ejemplo, lo. tienes experiencia, sí. Exacto, pero pues cuando no la tenía, para mí que me hablen así era chino, o sea, a mí me explicaban y me Sí, decían, y cuando empecé a manejar el tema digital, o sea, yo me sentía sí, perdida y no, y eso hace mucha falta, es el tema práctico, porque a uno le dicen o le mandan un instructivo en PDF que dice, entre, vaya a tal enlace, no sé qué, pero no es lo mismo a la hora que usted abre la plataforma y no sabe y entra el enlace y no le sale lo mismo que dice el instructivo y usted no sabe para dónde coger ni qué hacer. Cambio así uno por lo menos tiene la idea y se acuerda, ah, no, ¿verdad que me mostraron que era ajá, así? Eso sí, es muy sí, útil, yo creo que para todos. ajá. Y Camila, te voy a dar te voy a dar un secreto para que te sientas orgullosa de tu programa y de tu universidad. Yo he estado en diferentes programas de derecho y esto no se enseña, No, no lo no se que le hablaba enseña. la vez pasada, pues, Esto uno solamente lo ve y lo pone en práctica cuando está ejerciendo. Y yo sí ujú. quiero resaltar algo de la tecnología en gestión jurídica de la información y de la propuesta curricular de la UNAD, porque precisamente esto no se ve. O sea, No, esto, que yo yo he lo tenido la viví, profe. experiencia en Yo estudié instituciones de Derecho educación 5 superior, semestres y jamás me enseñaron a cómo ir a consultar un proceso. O sea, que es lo empezando, más básico, por ejemplo, que, una tutela, ujú, radique la tutela, ujú, y si es en derecho, se llega a ver hasta en séptimo semestre. Imagina cuánto tiempo está. ujú, Cuando exacto, uno tiene como también como responsabilidad social, personal, también exacto. uno puede ser, como te digo, agente oficiosa, de llenarle Ujú, las esperanzas a alguien que lo necesite, y se puede hacer sí, por ahí. total. Entonces te doy ese secreto para que, y vean los Ay, demás sí. compañeros, para que se sientan muy orgullosos de su programa, que esperamos terminen en buen término su proceso académico y nada. Camila, me alegro mucho que participes en este tipo de webconferencias. Te invito finalmente a que realices las actividades pendientes de los Mm, cursos y sí, señor. nos vemos en una próxima oportunidad, ¿vale? Feliz Listo, resto profe. de noche, que descanses. Hasta Bueno, que luego. estés bien. Hasta luego. Chao, chao.